Buenas tardes, bienvenidos a una nueva jornada para hablar de Derecho y Tecnología. En concreto, hoy nos convocamos para poder hablar en la tercera jornada de este ciclo de conferencias sobre Derecho Tecnológico y que afecta no solamente al sector tecnológico, sino también afecta a lo que es la PYME a nivel general. Y además, enormemente satisfechos y muy contentos de contar con la presencia de las tres personas que ahora les presentaré a continuación. Quisiera darle las gracias a todos y cada uno de los asistentes virtuales, en este caso, por el tiempo que nos van a dedicar. Estamos completamente convencidos que la jornada que vamos a poner en bandeja a lo largo del día de hoy va a ser sumamente interesante. Y también quisiera agradecer, en este caso, pues a Montero y Aramburu, empresa socia del Club Cámara, pues apostar junto con el Club Cámara pues para llevar mucho y bastante conocimiento para el tejido industrial y empresarial. En primer lugar, por mi derecha, les presento a Vincenzo Cardarelli. Buenas tardes, Vincenzo. Buenas tardes. Bienvenido. Vincenzo es asesor del director del Centro de Investigación Común, del JRC, ¿vale? Y ahora también, pues, nos explicarás, Vincenzo, te ruego a que nos ayudes un poquito a entender un poco más qué es este organismo. A continuación se encuentra Lola Carranza. Buenas tardes, Lola. Buenas tardes, Luis. Lola, lo primero también lo tengo que felicitar, recién nombrada como directora del área de Derecho Digital y Negocios Tecnológicos de la firma Montero y Aramburu, pero también sigue siendo nuestra DPO para lo que es la Corporación Cámara y su grupo de empresas. Enhorabuena, Lola. Y en la esquina final se encuentra Miguel Ángel Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Que es el director general de la empresa OpenRoom, una empresa que se dedica precisamente a desarrollo de negocios en entornos digitales, a hablar mucho y bien sobre talento digital. Con lo cual, como pueden ustedes ver, en el ciclo, en la jornada que vamos a tener hoy, que además va a ser una jornada que va a ser en un formato de preguntas y respuestas, un debate, como a nosotros nos gusta plantearlo, pues van a tener ustedes tres puntos de vista de tres personas eruditas en la materia, expertas en la materia y que abordan, pues, y empiezo en el orden inverso. Uno, la cuestión que tiene que ver con el desarrollo de tecnología, otra que el Lola aportará la visión legal y jurídica al respecto, y después Vincenzo pues hablará de política, de tecnología, de ética, de lo que te apetezca, porque bueno, tú eres en este sentido, como se suele decir, el torero principal. Vamos a defender un poquito los sevillanos, ¿vale? Así que empiezo por Vincenzo. Y Vincenzo, si te parece, por hacer un pequeño aterrizaje, cuéntanos qué es el Centro de Investigación Común, cuál es el encargo que tiene el centro en Sevilla, cómo puede optimizar esta enorme oportunidad que tenemos dentro de lo que son las empresas de Sevilla por contar con este Centro de Investigación Común. Ponnos un poco en contexto, por favor. Pues con mucho gusto. Buenas tardes a todos. El Centro Común de Investigación es un servicio de la Comisión Europea. Un servicio, es como un trocito de Bruselas en Sevilla. Y concretamente nos dedicamos como departamento de la Comisión Europea a estudios tecnoeconómicos que ayudan a preparar las propuestas de iniciativas políticas, de legislativas o no, de la Comisión Europea. Más concretamente, un poco la prueba de la abuela, sin explicar a mi abuela qué hacemos. Yo diría que nosotros ponemos la tarjeta del precio a las políticas. Es decir, una vez que la Comisión se enfrenta a un problema que requiere una actuación a nivel europeo, nosotros nos dedicamos a estudiar las causas del problema, los datos existentes, recopilar datos si no hay suficientes datos, analizarlos,
estudiar las distintas opciones y sobre todo poner números a estas opciones en términos de costes y beneficios. Y gracias también a esta labor es una aportación importante en el proceso de decisión a nivel europeo, en el que los intereses son tantos y tan diversos que al final es fundamental que la propuesta que la Comisión ponga sobre la mesa esté muy bien argumentada y sobre todo basada en unos datos y en unos análisis que puedan convencer. En Sevilla tenemos a casi 400 investigadores y cubrimos un número importante de áreas políticas, desde cambio climático, agricultura, desde la economía digital, que es de la que vamos a hablar esta tarde, a la economía circular, pasando por otras, como la política territorial. Y en particular, en lo que se refiere al tema de esta jornada, nosotros hemos ayudado a nuestros compañeros en Bruselas a través de estudios principalmente de carácter económico sobre la economía de las plataformas digitales. Y estos estudios han sido, digamos, utilizados para luego establecer opciones que han llegado a traducirse en las propuestas que la Comisión acaba de poner sobre la mesa en diciembre. Y es evidente que estos textos de los que vamos a hablar hoy son propuestas, y entonces esto es el pistoletazo de salida de un debate que va a ser largo y muy interesante, pero va a ser muy apasionante estar con vosotros hoy para hablar de este tema más en profundidad. Y efectivamente, Vincenzo, cuando nos hemos tenido oportunidad de conocernos y de hablar al respecto, siempre hemos hablado que significa la territorialidad o la ubicación o la geolocalización del centro en Sevilla una enorme oportunidad para las empresas, ¿no? Para, digamos, tener cercano ese, nunca mejor dicho, centro de investigación común, más cercano que en la isla de la Cartuja. Sí, es evidente que, como decía, nuestra tarea principal está orientada a informar y mejorar la toma de decisión a nivel europeo, pero para nosotros es muy importante afirmar nuestra presencia en Sevilla y en Andalucía como un valor para el entorno, y estamos haciendo lo posible para fortalecer nuestra relación con los actores institucionales y económicos de la ciudad. Tenemos muy buenas relaciones con el entorno del Parque Tecnológico de la Cartuja, su tejido empresarial, excelentes relaciones con las instituciones de la región y de la ciudad. Y estamos seguros que todavía podemos hacer mucho más, seguramente también con la ayuda de la Cámara, para ofrecer a los operadores que están en Sevilla y en Andalucía por lo menos el acceso a datos, informaciones y oportunidades de interacción con la cocina interna de la Comisión Europea. Correcto. Cuando siempre me has hablado de la cocina, ¿no?, interna de la Unión Europea. Bueno, si entráramos un poquito más en materia y por empezar ya a focalizar, porque bueno, podríamos estar hablando no 1 hora y media, sino 15 días, ¿no? Además de forma continuada y sobre diferentes temas como tan interesantes y además que nos afectan tanto al tejido empresarial. Pero bueno, hemos decidido poner el foco al hilo del contenido de las conferencias en materia de economía digital, ¿vale? Pues bajamos ya al terreno de la economía digital y empezamos a hablar. Entonces, bueno, el pasado 15 de diciembre la Comisión Europea presentó
dos propuestas normativas. Uno es el Reglamento de Servicios Digitales y otro es el Reglamento de Mercados Digitales, ¿no? Por la información que me aportaron los compañeros, dicen que estas normas consolidan la declaración de intenciones de la Comisión Europea en su comunicación Dar forma al futuro digital de Europa y su estrategia para actualizar las normas que regulan las responsabilidades y obligaciones de los prestadores de servicios digitales y de las plataformas en línea, ¿vale? Entonces, con este contexto, como les comentaba, yo creo que, bueno, el formato vamos a ir haciendo preguntas o iré haciendo preguntas. En alguna también se me colará la vena de filósofo y atacaré por la parte ética, ¿vale? Para que no os vayáis de rositas. Y como tal, pues, lo que sí os pido es intentemos ser breves porque hay como 20 preguntas preparadas. Ojalá pudiéramos llegar a todos, pero vamos a intentar ser concisos, asertivos y muy directos. Entonces, la primera pregunta es, Vincenzo, ¿cuál es la necesidad de esta norma? O sea, ¿cómo proponéis desde la cocina, en este sentido que estábamos hablando, el por qué tiene sentido y en base a qué? ¿Cuál es la necesidad? Bueno, hay que entender que el marco de lo que llamamos comercio electrónico, actividad económica en la red, en la Unión Europea está todavía basado en buena medida en una directiva del año 2000. Una directiva que se fue elaborando a final de los años 90, también teniendo muy en cuenta lo que se estaba haciendo en aquel entonces en Estados Unidos, la sección 230 del Communication Act americano, y el objetivo principal de esta directiva del año 2000 era sustancialmente crear las condiciones para que los servicios de intermediación o los servicios de Internet se pudieran desarrollar con una reglamentación ligera y sobre todo que preservara la no responsabilidad del intermediario respecto al contenido que pasaba por sus sistemas. Y esto ha tenido mucho éxito, esta arquitectura reglamentaria ha permitido un desarrollo de los servicios de Internet en Europa, pero es evidente, creo, que la web del 2020 no tiene nada que ver con la web del 2000. Los que en aquel entonces eran servicios intermediarios o servicios puramente unos tubos en los que pasaban los datos y que había que preservar para crear esta nueva red, se han convertido en servicios de intermediación en los que hay que pasar por un determinado intermediario para poder llegar a un mercado. El comercio electrónico ha subido una explosión. El año del COVID ha acelerado probablemente de 5 o 7 años una evolución que ya tenía un crecimiento enorme. Hay una evolución tecnológica importantísima. Pensemos en la inteligencia artificial, que a su vez crea la posibilidad del desarrollo de todos los sistemas de recomendación en los que están basados las plataformas digitales, la posibilidad de crear perfiles de los usuarios gracias a todos los datos recopilados, y entonces la posibilidad de utilizar estos perfiles para hacer una actividad de publicidad o de influencia mirada. Total, la situación del mercado ha cambiado. Existen hoy algunos grandes controladores de acceso a determinados mercados. Esto pone evidentemente en cuestión el impacto social, económico, político incluso, del poder de ciertas plataformas en nuestra sociedad. Y este poder, a su vez, está estimulando algunas iniciativas legislativas a nivel nacional.
Y evidentemente esto es un riesgo porque la iniciativa inicial que teníamos nosotros en 2000 era prevenir las 27 legislaciones nacionales y hoy en día vemos que hay el riesgo de caer en esta situación en la que un operador debería de someterse a muchas distintas legislaciones nacionales. Para evitarlo es importante que tengamos una legislación común. Evidentemente esta legislación es una legislación que incide en un campo económico y tecnológico que está en constante evolución y por lo tanto tenemos la necesidad de legislar con mucho cuidado. Sobre todo no queremos que sea una normativa que nace vieja, al revés, necesitamos una legislación que sea lo suficientemente abierta como para que pueda adaptarse a futuros desarrollos tecnológicos y económicos. Es una legislación que ya decididamente hoy se aplica a todos los proveedores de servicios de intermediación digital, estén establecidos en Europa o no. Y esto también se conecta con otro elemento político, y es que Europa empieza a darse cuenta de su poder como mercado único de 450 millones de personas y empieza a afirmar que para tener acceso a este tesoro de mercado, pues hay que cumplir con nuestras reglas y sobre todo hay que poner a nuestras autoridades en las condiciones de hacer cumplir las reglas cuando no se cumplen espontáneamente. Y todo esto, además, está inscrito, como decías, en una visión de la transformación digital de Europa que va más allá de la reglamentación de los servicios y que abarca una revisión del marco normativo de la fiscalidad, de las reglas de competencia, de las reglas de trabajo, pensemos en los trabajadores de la gig economy, temas de ciberseguridad o incluso seguridad física frente a objetos conectados y a la necesidad de desarrollar una política de investigación, de innovación y una política industrial que nos permita ser protagonistas y no simplemente una vaca lechera de este nuevo mercado digital. Muy apropiado, sobre todo porque, bueno, y ahora también hablo de esa pregunta y por dejarte descansar y te pido, Lola, que actives el micrófono y después le daremos paso también a Vincenzo. Hemos pasado de la economía del dato, del oro negro de la economía del dato que siempre decíamos a nivel empresarial. Ahora se está hablando de la economía de la vigilancia, de las perversiones que tiene la economía de la vigilancia y sobre eso, pues, bueno, haremos un apunte posterior. Entonces, Lola, desde el punto de vista jurídico, ¿qué obligación de vigilancia tienen los prestadores de servicios de alojamiento y las plataformas online? Sin entrar, lógicamente, en todo lo que es la macronormativa, sino en grandes pinceladas. Ahora mismo... Micrófono. Perdón. Ahora mismo la directiva de 2000 que está vigente y que en España tiene la transposición en nuestra ley de la Sociedad de la Información y Servicios de Comercio Electrónico, tiene como punto de partida dos escenarios. Primero, en principio, los prestadores de servicios no tienen la obligación no tienen la responsabilidad frente a los contenidos que transmiten o alojan, siempre y cuando no tuvieran un conocimiento efectivo de los mismos, y además hay una ausencia de obligación de monitorización. Tras la propuesta de Europa sobre la DSA,
se ve que ambos principios se van a mantener en primera instancia, pero sí surgen nuevas obligaciones para los prestadores de servicios, como son la del establecimiento de procesos para la retirada de contenidos, incluso procesos para justificación del por qué se retiran esos contenidos, la de establecimiento de mecanismos de defensa para aquellos usuarios, consumidores o profesionales que entiendan que sus contenidos han sido retirados sin las garantías o las tutelas necesarias. Son mecanismos de defensa. Y la tercera, una obligación de cooperación con las autoridades nacionales, que entiendo que serán designadas por cada país, en la retirada de estos contenidos y en no solo la retirada porque tengas una comunicación, sino en la proactividad frente a la lucha en estos contenidos ilícitos. Y en tu opinión, Vincenzo, digamos, al igual que podemos hablar de obligación, podemos hablar de conciencia, porque hay ya muchas personas y mucha de conciencia sobre lo que es la trascendencia de tener la propiedad del sentido del dato, es decir, cuidado con lo que compartes, que lo que compartes te lo pueden llevar más allá, lo pueden manipular, lo que hablabas antes de... Bueno, yo creo que todo el problema de quién es responsable de qué contenido y qué se puede hacer o qué no se puede hacer con este contenido depende del hecho de que ya todos somos productores de contenido. Cuando el mundo era un mundo más simple y había pocas fuentes de contenido, era más fácil controlarlo, se sabía quién era responsable. Hoy en día, por un lado, evidentemente, cada uno de nosotros es responsable y sigue siendo responsable, y nadie nos va a quitar esta responsabilidad del contenido que publica en la red, pero de lo que se habla también es cuál es la responsabilidad de los servicios que alojan este contenido y que lo transmiten al público en general. Y esta es la definición de una plataforma online. Una plataforma online es justamente un servicio que ofrece a sus usuarios un servicio de alojamiento, de hosting, pero con vistas a la difusión al público en general. Y aquí, como bien decía Lola, la directiva del año 2000 preservaba, afirmaba la ausencia de responsabilidad en principio de los servicios de hosting, pero es evidente que esta ausencia de responsabilidad hoy no se puede afirmar sin más, porque la preservación de derechos fundamentales de la persona o de la sociedad en general dependen de la capacidad de cooperar con grandes plataformas que son las herramientas necesarias para que este contenido sea disponible a todo el mundo, y particularmente en el caso de contenido ilícito, ilegal, es necesario establecer un marco para que los usuarios mismos y las autoridades puedan tener un diálogo con los intermediarios de cara a preservar estos derechos fundamentales. Entre los derechos fundamentales están también el derecho de los usuarios, de las plataformas, de cada uno de nosotros, a que nuestro acceso a estas plataformas no se vea restringido, suspendido o prevenido por razones caprichosas o sin una razón justificada. Y aquí, efectivamente, la propuesta de la Comisión prevé para las plataformas online la necesidad de ofrecer no solo transparencia respecto a las decisiones tomadas de gestión de contenido, sino también
la posibilidad para los usuarios de acceder a mecanismos de mediación no judiciales para poder contestar estas decisiones. Ponemos a disposición de todas las personas los órganos de mediación y arbitraje que en esta Cámara de Comercio tenemos a disposición de las empresas. Pero bueno, además de la cuña publicitaria, quiero compartir que, curiosamente, y voy a poner un ejemplo que es un poquito bruto, sobre todo por las horas de la tarde, hay una filósofa que da clases de ética digital en Oxford, ¿vale? Y que tiene una frase, acaba de publicar un libro de la publicidad es tu poder, una cosa así, no recuerdo el título exacto, y que, bueno, esta señora mantiene, de forma muy acertada, pero quiero ser muy conceptual, que bueno, que al igual que en Europa no permitimos el comercio de carne humana, no permitamos el comercio de nuestros datos personales, ¿no? Por utilizar, ¿vale? Y bueno, y ahora engancho también con Miguel Ángel, con la segunda aseveración. En desarrollo de negocio, ¿verdad, Miguel Ángel? Hay una máxima magnífica que se suele decir que cuando el producto es gratuito, el producto eres tú, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, ¿serán los prestadores de servicios de alojamiento y de plataformas online los responsables de los contenidos o de datos que sean ilegales y que estén alojados? Bueno, aquí, desde mi punto de vista de desarrollo de negocio, creo que las nuevas normativas, y lo están comentando mis compañeros, son absolutamente claves, porque el crecimiento que se ha producido en el último año en el negocio digital, que no solamente hablamos de comercio electrónico, estamos hablando de procesos, estamos hablando de teletrabajo, del ascenso de los servicios de intermediación de ocio, entretenimiento, redes sociales. El crecimiento ha sido tan amplio y tan grande que muchas veces muchos negocios dependen 100% de que esta capa digital de acercarse a su cliente depende de su viabilidad económica, su supervivencia. Y nos encontramos en un escenario, como decía Vincenzo, totalmente diferente al Internet de hace 3 años, 5 años. El poder tan enorme que tienen las plataformas, y especialmente las plataformas de comercio electrónico, los marketplaces, como podemos llamarlo, en relación a no solamente el poder llevar tu producto a tu cliente, sino en el hecho de la publicidad, de la transparencia, de la recomendación, cómo se están utilizando los algoritmos para que los productos que nosotros, las pequeñas y medianas empresas, queremos vender en Internet, lleguen realmente a un mercado amplio y que estén gestionados o de manera adecuada por esas plataformas. Pues yo creo que esto es una oportunidad, porque realmente hace falta poner un poco de orden en ese campo. Y volviendo a tu pregunta, ¿qué es ilegal? Pues para mí ilegal sería que si yo estoy vendiendo unos zapatos fabricados aquí en Sevilla, me encuentre con que hay una falsificación igual, o que la propia plataforma ha decidido, como que tiene los datos, desarrollar un modelo muy parecido al que yo tengo. ¿Hasta qué punto eso sería ilegal o no? A día de hoy no hay posibilidad de la norma. Lo que nos va a permitir, entiendo, y eso es algo que deberíamos aclarar aquí, es que nos abre una puerta a la cual poder acudir para poder mediar en el sentido mejor, e incluso litigar, si hace falta, en un camino en el que las plataformas tengan una responsabilidad en la manera en la que están entregando esos servicios, ¿no? En algunos sectores, que cerca del 60% de lo que se vende online se vende en un marketplace. Es muy difícil atraer tráfico a mi página web, a mi tienda pequeña. Es mucho más eficiente pues utilizar los centenares de marketplaces que hay a nivel europeo. Entonces, que estos nuevos reglamentos permitan dar transparencia y abrir una puerta nueva para, en casos de problemas, ya sea falsificaciones o recomendaciones o publicidad, pues yo creo que eso es una puerta, hablando como desde el punto de vista de negocio, ¿no? ¿Y en tu opinión, Lola? En mi opinión, hemos visto antes, lo que comentaba Miguel Ángel, ¿no? Se ha cambiado muchísimo el contexto, como decía también Vincenzo, desde la publicación de la directiva de 2000 hasta ahora mismo. Estos prestadores de servicios, si bien en principio, o el principio general es que tengan ausencia de responsabilidad, lógicamente yo creo que todo va a depender de la neutralidad con la que presten los servicios.
dependiendo del servicio que presten, pues no será la misma responsabilidad si modifican la información, si ellos tienen la capacidad de modificar la información que están o bien publicando o transmitiendo. Ahí sí pueden modificar la ausencia de responsabilidad o la exención de responsabilidad, entiendo que ya no es de aplicación. También dependiendo si hacen un mero tratamiento automático o técnico de la información, no es lo mismo que ellos puedan hacer predicciones o simplemente su tratamiento sea un automatismo y una cosa técnica de soy un paso para... ¿Vale? Y otro momento en el que esa ausencia de responsabilidad no operará será cuando una autoridad de control, un tercero, le solicite la cooperación a la retirada de algún contenido si esa cooperación no se produce en los términos o con la rapidez que se requiere por este tercero, esta autoridad, que como bien decían antes tanto Vicento como Miguel Ángel, no solo está en juego muchas veces ya lo que es el tema de la supervivencia de una empresa o la viabilidad de un negocio, sino que hay veces que en esos contenidos también está en juego derechos fundamentales en ese alojamiento de contenidos ilícitos o en esa transmisión. Y volvemos otra vez a la visión de política, digamos, de esta cocina. Vincenzo, y te pido por favor que actives el micro. Desde vuestro punto de vista, frente a qué riesgos respecto a contenidos creéis vosotros que deben actuar los prestadores de servicios de alojamiento y plataformas online. Bueno, lo primero es importante que establezcamos una diferencia entre el contenido que es ilegal y el contenido que es incompatible con los términos y condiciones contractuales de prestación del servicio. Es evidente que una plataforma tiene la libertad de iniciativa económica, tiene una libertad de establecer sus políticas sobre contenido que un usuario está libre o no de aceptar. Pero el contenido ilegal, y por contenido ilegal entendemos cualquier contenido que no sea coherente con una legislación nacional o europea, por lo que se refiere a la Unión Europea. En este caso, aunque, como decía Lola, el principio general es que no se exige a un prestador de servicio de intermediación una monitorización constante, una supervisión del contenido, pero sí se le pide que si detecta contenido que sea manifiestamente ilegal, pues tiene que actuar. Y además se establece en la propuesta de reglamento un sistema a través del cual ciertas organizaciones, que pueden ser privadas o públicas en los Estados miembros, claramente identificadas y oficialmente reconocidas por parte de las autoridades nacionales, se identifican como señaladores de confianza. Es decir, organizaciones que tengan un acceso privilegiado y prioritario al sistema de gestión de quejas y de notificaciones de las plataformas y que, por lo tanto, sean capaces de activar una reacción de la plataforma respecto a un contenido que se señala como ilegal. Pensemos a cualquier contenido de carácter de incitación al terrorismo o de a la violencia, lo que pasó hace poco en ciertas elecciones de cierto país. O lo que sea. Es evidente que la última palabra siempre la tendrá un juez, pero en ciertas ocasiones la rapidez de intervención es muy importante. Y de hecho, en paralelo con estas dos propuestas, la propuesta de ley de mercado digital y la propuesta de ley de servicios digital,
hay una propuesta de reglamento sobre el contenido relacionado con terrorismo que prevé la obligación de los intermediarios de reaccionar en menos de una hora en caso de señalación por parte de las autoridades. Entonces, sigue el principio general, el intermediario no es responsable de monitorizar constantemente el contenido que pasa por sus servicios, además sería imposible, pero se le invita a participar de códigos de conducta o de mejores prácticas de la industria y sobre todo se le exige que colabore estrechamente con las autoridades y con los usuarios para remover cualquier contenido ilegal en un marco de explicación y transparencia. Es decir, no se pide que las plataformas actúen de forma arbitraria, sino que tienen que publicar sus políticas, tienen que explicar sus decisiones, explicar cuáles son las bases legales o las bases contractuales en base a las que toman una decisión relacionada con contenido y ofrezcan a los afectados una posibilidad de contestar esta decisión. Esto, si lo miramos desde un punto de vista de una pequeña o mediana empresa que necesita acceso al mercado a través de estos intermediarios, quiere también decir una protección de sus intereses y una protección que en el caso de las plataformas, digamos así, enormes, las que se definen en la ley, en la propuesta de ley de mercado digital, unos controladores del mercado, unos controladores de acceso al mercado, gatekeepers. En este caso, esta protección es todavía mayor hacia el usuario profesional que utilice este servicio. Uh-huh. Y en tu opinión, Miguel Ángel, desde el punto de vista de desarrollo de negocio, o sea, esta obligación de supervisión y tal, aparte de la afección normativa para las pymes, para las pequeñas empresas y tal, ¿cómo afectará? ¿Crees que puede convertirse en una oportunidad de la famosa frase lo que no mata engorda, ¿no? Una cosa así. Hombre, lo que comentaba Vincenzo, los gatekeepers, que son estos que son un 10%, ¿no? Según creo haber leído, un 10% de la que tienen como usuarios o como registrados en su informe, más de 45 millones de usuarios, van a tener una regulación específica totalmente diferente. En verdad, según lo entiendo, y aquí estoy con los expertos, esas grandes plataformas online van a tener esas obligaciones que son acumulativas y que llegan desde tener esos informes de transparencia hasta permitir lo que comentaba Vincenzo de las personas que son informadores de confianza. Y ahí hay un conjunto de obligaciones que yo creo que viene bastante bien detallado en el reglamento y que creo que van a tener un desarrollo muy interesante en los casos concretos en los que se van a producir pues situaciones en las que va a haber que llamar, entre comillas, o va a tener que gestionarse situaciones de conflicto. En cuanto a los pequeños y a las pequeñas empresas, dependiendo si son servicios de intermediación o no, servicios de alojamiento, que eso sería la gran diferencia, o simplemente usuarios, que necesitamos llegar al mercado a través de estas plataformas, eso lo que nos hable es una protección de nuestros intereses, lo contaba Vincenzo antes, es una fórmula en la que podemos acudir para ver que realmente las normas de acceso al mercado pues están siendo cumplidas por todos, y especialmente un tema que creo que es relevante y que se va a comentar es que obliga tanto, lo comentaba antes, a las empresas europeas como a chinas y americanas que están también jugando en este mercado. No es algo que esté fuera de la regulación, tienen que estar sometidas por la ley de mercados, ¿no? Entonces, claro, esto abre una puerta muy interesante para la pequeña empresa. Yo creo que la pequeña y mediana empresa que no sea un servicio de intermediación, que tiene que cumplir una reglamentación,
y una regulación, pues tiene aquí una puerta abierta para poder exigir una mayor transparencia en el acceso al mercado y que todos cumplamos unas normas que desde el punto de vista de las empresas es una vía, pero es que desde el punto de vista de los consumidores, que ahora hablaremos también, pues yo creo que también las propias plataformas modifican nuestros comportamientos y también de alguna forma están mediatizando el cómo consumimos los servicios, y al final pues las empresas estamos un poco yendo detrás de esa posibilidad que tienen las grandes plataformas de servicios de estructurar el mercado alrededor de una temática, de un tema, de una novedad, y claro, cómo podemos nosotros seguir viendo que la moderación que hacen de los contenidos es la adecuada, por ejemplo, ¿no? Entonces, la regulación es bastante detallada y yo lo veo más como una oportunidad para la pequeña empresa que queremos vender o queremos utilizar los servicios, los negocios digitales. Creo que es una magnífica oportunidad que esta reglamentación llegue en este momento. Que llegue pronto o llegue tarde, eso tendremos que verlo después y veremos discutiendo si llegamos al tiempo o no de subirnos a la velocidad a la que va este cambio, que es tremenda, pero me parece que es un rayo de esperanza. Y Vincenzo, micro también, por favor. Hablábamos antes de colaboración público-privada, hablábamos también de garantías para los usuarios. ¿Cuál es en el horizonte vuestro los mecanismos que pueden disponer los pobres usuarios o usuarios activos o usuarios, como queramos llamarle, de estas plataformas online para ejercer los derechos ante las mismas? Porque, bueno, conocemos los mecanismos de la Agencia de Protección de Datos, las sanciones y tal, pero al final, ¿cómo podemos ir un poquito más allá para ser garantistas, ¿no? Que creo que puede ser la palabra que en definitiva os preocupe. Sí, yo creo que cada norma en nuestras sociedades y sobre todo en un entorno tan complejo, en evolución como el mercado digital, es un ejercicio de búsqueda de un equilibrio entre distintos intereses y distintas necesidades. Una de estas necesidades es ser proporcionales en la intervención, en la atribución de obligaciones y responsabilidades, y la Comisión ha intentado hacerlo a través de un mecanismo que aumenta el nivel de exigencia y de obligación y por lo tanto también de creación de mecanismos específicos para los usuarios para interactuar con las plataformas según aumente el poder de las plataformas. Y entonces es una reglamentación que va desde los meros intermediarios, como pueden ser proveedores de acceso a Internet, y que sube la exigencia a los servicios de alojamiento de contenido, lo sube todavía un poco más a las plataformas online que se dedican justamente a transmitir este contenido al universo mundo, lo sube todavía más a la que se consideran como plataformas online de gran tamaño, que son las que, como decía Miguel Ángel, tienen más de 45 millones de usuarios mensuales de media mensual, y la suben todavía más para las grandes plataformas que además se cualifican como gatekeepers. Y estas son, no solo tienen 45 millones de usuarios, sino que tienen un tamaño económico, una cifra de negocio anual de más de 6,5 mil millones de euro, que son billones americanos o ingleses y miles de millones españoles. A ver, Lola, ¿quién crees tú, desde tu opinión y tal, que tendrá esta decisión última sobre la calificación de un contenido o de un dato como ilegal? Y no entramos en los temas de sesgo ni nada por el estilo, sino desde el punto de vista legal. ¿Quién crees
que tendrá esa decisión última? Como ya hemos visto antes, todas las empresas tienen que tener mecanismos, cooperar con las autoridades, establecer procedimientos, pero ya lo ha dicho Vincenzo durante su anterior intervención, la última palabra en todo caso siempre la debe la tiene y la debe de tener un juez, la autoridad judicial siempre. En este sentido, he estado buscando datos y he visto en The Economist, ¿no?, que por ejemplo Facebook elimina al día 17 millones de cuentas. YouTube suprime más de 1 millón de cuentas en un trimestre, con lo cual, después de los acontecimientos que han sucedido, que creo que ninguno podemos mirar para otro lado, ¿no?, y todos vemos lo que es la prensa, muchos estamos pensando en si se está produciendo censura, no ya retirada de contenidos ilegales, sino lo que es censura en sí. En este sentido, bueno, la DSA en su artículo 26 establece la obligación de hacer evaluaciones y análisis anuales a todas estas prestadores de servicios, ¿no?, que van a quedar dentro del ámbito de aplicación de esta norma. Pero, por ejemplo, debemos tener en cuenta en España que la libertad de expresión, igual que en la Carta de los Derechos Fundamentales Europeos, la libertad de expresión y la libertad de información son derechos fundamentales, con lo cual estos derechos fundamentales no pueden ser objetos de censura. El artículo 20, cuando regula estos derechos fundamentales de expresión y de información, lo regula al mismo nivel que el derecho a la intimidad, a la dignidad y a la educación, con lo cual es tan derecho fundamental como el otro y debe de tener una tutela judicial o efectiva cualquier vulneración de este derecho. En nuestra norma, ¿qué se dice? Que este derecho solo un juez o un funcionario público, por estar hecha nuestra Constitución después de una época en la que el funcionario público podía tener esas facultades, tienen esta posibilidad. Pero, lógicamente, no se puede dejar al arbitrio de ningún CEO, por muy grande que sea su compañía, el decidir que se censura o que no se censura, aun teniendo unas normas, unas condiciones, como decía Vincenzo, de acceso a sus plataformas. Son empresas libres, pero una cosa es establecer unas condiciones y otra cosa es vulnerar derechos fundamentales como son la libertad de expresión y de información. Si me permite, sí, claro. Efectivamente, y aquí tenemos dos elementos importantes. Uno es en qué medida esta moderación de contenido implica un proceso totalmente automatizado en el que la inteligencia artificial esté tomando la decisión. Y esto es ya nuestra vida normal de cada día. El Reglamento General de Protección de Datos y estas normas afirman la necesidad de que los usuarios tengan la posibilidad, primero, de saber si una decisión ha sido tomada en base a un mecanismo automático y por qué, y en base a qué parámetros, y que tengan derecho a exigir una revisión por parte de un humano. Ahora, este elemento creo que lo veremos cada vez más en nuestra futura relación con la inteligencia artificial, y la Comisión Europea está ahora trabajando en un texto justamente sobre esto, que está previsto para este año. Entiendo que cuando hablas de inteligencia artificial lo hace extensivo a Internet de las cosas, Internet de las máquinas, quiero decir, a todo lo que tenga que ver con tecnología, no, digamos, para no desviar el discurso frente a empresas que sean generalistas o las verticales que se digan, no, es que yo solamente hago inteligencia artificial, sino en el concepto amplio, ¿no?, que afecte a ciberseguridad. Sí, bueno, los datos son que ya 4 de cada 10 empresas utilizan ya de una forma o de otra inteligencia artificial. A lo mejor ni siquiera son conscientes de que lo están haciendo.
yo hago dos preguntas. Te vuelvo a preguntar a ti por la visión de negocio, oportunidades, ¿no? Para que este tipo de tecnologías emergentes, no tan emergentes, y después le haré la pregunta a Vincenzo sobre un aspecto que creo que también queda poco reflejado, ¿no? Que es los riesgos éticos, ¿vale? Entonces, Miguel Ángel, oportunidad. Yo creo que las oportunidades, especialmente a las empresas de tecnología también, ¿no? Porque yo creo que es verdad que todas las empresas en general, pues de alguna manera llegan al mercado a través de estos servicios digitales, pero especialmente hay que ver que las pequeñas empresas o las empresas más innovadoras que están lanzando productos y servicios pueden acompañar en esta nueva legislación medidas que permitan dar garantía y procedimiento a decisiones que vienen determinadas por los grandes players del mercado, desde cosas muy concretas, por ejemplo, que nos ha pasado a todos, que nos prohíben desinstalar determinados programas que vienen preinstalados, por ejemplo, que al final por una decisión determinada de un marketplace, pues uno de tus contenidos se desactiva. ¿Y por qué se desactiva? La decisión que pueden tomar de quitar nuestros productos y poner otros. No significa que no lo puedan hacer, sino que lo van a tener un mecanismo en el cual tener que justificarlo y tener que verlo. Incluso me contaba Vincenzo antes de ponerte una API, ¿no? Para ver exactamente las ventas, la información, la publicidad, el alcance de toda esa gestión que se hace por algunas compañías que son dueños del hosting, dueños de la plataforma, de los productos, de la publicidad. Entonces, claro, esa situación de monopolio de facto que está pasando en el mercado y que impide la innovación y el acceso al mercado de pequeñas y medianas empresas que con productos tecnológicos pues tienen que luchar en un entorno que muchas veces se les vuelve bastante hostil, ¿no? Y al final, una de las reflexiones que hay, que yo creo que esta regulación pone otra vez a Europa poniendo un poco el énfasis en la defensa de la persona, de los derechos fundamentales, en el ámbito ya de la protección que estáis comentando antes, ¿no? que es también muy relevante. La capacidad de innovación que esto debería generar, pues yo soy positivo. También a día de hoy, pues Europa, bueno, en muchos sitios es muy complicado competir con los grandes operadores de servicio y con los buscadores y con los marketplaces, pero si hay una posibilidad de competir, debe ser también aprovechando también que esas reglas del juego pues se cumplen de una manera que permitan que pequeñas y medianas empresas, especialmente las tecnológicas, puedan apoyarse en estas reglas para poder tener un juego más limpio en el mercado, en el acceso al mercado desde el punto de vista del negocio digital, ¿no? Y Vincenzo, dado que los expertos convenís, lógicamente, que realmente hay una necesidad, ¿no?, de proteger derechos fundamentales ante los asintonías, vamos a dejarlo en asintonías, ¿no?, entre las asintonías jurídicas y sobre todo de regulación y tal. Al igual que existe esta necesidad, ¿crees que el factor ético, que en Europa estemos velando por esas cuestiones y que nos estemos haciendo reflexiones, significa un valor diferencial que puede aportar frente a otros operadores o prestadores? Es decir, oye, mira, no hacemos tráfico con tus datos, ¿no?, protegemos. Bueno, esto es lo que pretendemos. Como dije al principio, cuando hablamos como Comisión Europea de transformación digital, es porque estamos viviendo un momento histórico de desarrollo de la tecnología, que sobre todo por el perfeccionamiento de sistemas de inteligencia artificial, de deep learning, la hiperconectividad permitida por el 5G, el 6G, la perspectiva de vivir en un mundo en que haya miles de millones de objetos que cada día recopilan datos sobre nosotros, nuestras costumbres, nuestra vida, y que nos recomiendan cosas, que influyen sobre nuestro comportamiento, que
que nos manipulan o incluso pueden poner en peligro nuestra seguridad, nuestra incolumitad. Pensemos en los futuros coches autónomos. Es evidente que frente a este desarrollo pararse para pensar qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos, y hasta qué punto tenemos que pensar hoy en poner algunas líneas rojas para el desarrollo de estas tecnologías es indispensable. Y como Comisión Europea hemos tomado la iniciativa y ya llevamos algunos años con una reflexión en curso que ha culminado en el establecimiento de lo que se consideran las líneas rojas de la ética en la inteligencia artificial. Y estos son principios que se han ofrecido ya al debate público y que evidentemente ahora hay que ir aplicando a la práctica conforme vaya evolucionando el mercado y los productos. Esto implica cambios legislativos. Hay algunas normas a nivel europeo que están pensadas todavía para una economía de los átomos, cuando estamos en la economía de los bits. Pienso, por ejemplo, a las normativas sobre la seguridad de productos, donde la norma incide principalmente en la obligación de poner en el mercado un producto seguro. Pero ya no dice nada de qué pasa si este producto piensa, evoluciona, se modifica, actúa e incide en nuestra seguridad una vez que haya empezado a funcionar y haya creado su propia base de datos y tome sus propias decisiones. Paralelamente, ¿cuál es la responsabilidad del productor o de quién es la responsabilidad? La responsabilidad de quien ha programado el algoritmo, la responsabilidad de quien ha elegido la base de datos que se ha utilizado para entrenar el algoritmo, la responsabilidad del usuario, la responsabilidad de quien ha explicado al usuario qué es lo que tiene que hacer. Lo que antes era simple empieza a ser mucho más complejo. Y entonces incluso principios éticos sobre los que podemos estar de acuerdo en general, luego el debate se hace mucho más complicado cuando lo llevamos a la práctica. Pero esto tú como filósofo lo sabes muy bien. Esto es lo que tienen los filósofos, ¿no? Que nos dedicamos a hacer preguntas metafísicas que no tienen respuesta, pero bueno, como orientación, bueno, y ahora tomándolo en serio, bueno, y permítanme que también opine en este debate. Considero que tenemos una ventaja enormemente competitiva, quiero decir, tenemos 26, 27 siglos de historia dándole vueltas a la cabeza y además con una herramienta tecnológica que es maravillosa, que es nuestro cerebro y nuestra capacidad para pensar y sobre todo para llevarlo incluso también al corazón para hacerla corracional, ¿no? Entonces, no podemos combatir frente a los presupuestos de I+D+I de las GAFAs, ¿no? Las GAFAs son las Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple y tal, pero sí podemos combatir desde el punto de vista de la cultura, del foco renacentista, por hablar de un coetáneo tuyo, Leonardo, ¿no? Que ponía ya hace bastante. Bueno, coetáneo no, quiero decir. Perdón, todavía no. No, hemos estado hablando en no te ves tan mal, Vincenzo, no le hagas caso. Un ejemplo que ha patentado hoy Microsoft, ¿no? De realidad virtual sobre Leonardo. Perdóname, disculpe, lo de coetáneo no. Evidentemente me refería al origen, ¿no? Al origen italiano de Vincenzo, ¿vale? Entonces, pues efectivamente, bueno, creo que tenemos ahí una singularidad y una tradición que nos aporta un enorme valor, ¿vale? Y Lola, y volviendo a los aspectos jurídicos, desde tu punto de vista, conjugar libertad de expresión, información
con el derecho de rectificación, cancelación de datos regulados en la ley orgánica, testamento digital. A ver, el tema del derecho a la información, si prima el derecho de información, el derecho a la privacidad, ha sido objeto de bastantes discusiones y debates, pero creo que la jurisprudencia es clara al respecto. Prima, en todo caso, el derecho de información sobre el derecho a la privacidad, siempre que el dato personal aportado, el dato personal aporte a la información transmitida valor noticiable. La jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional dice que siempre prevalece el derecho de información sobre la privacidad, siempre que se trate de una información veraz y siempre que los hechos que se traten se consideren de relevancia. Frente a esto, frente a cualquier derecho de información o libertad de expresión, lógicamente, aparte de los mecanismos penales civiles de calumnias e injurias, también tenemos mecanismos para tutelar estos derechos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y en la Ley Orgánica de Garantía de Protección de Datos y de Derechos Digitales, el RGPD y la LOPDGD. En esto se regulan, además de los derechos de acceso, ya no los propios derechos arcos, como se decía antes, sino ahora acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento. Pues frente a esto se podrían ejercitar los derechos de supresión, también llamado derecho al olvido, y derecho de rectificación. Recientemente, creo que 2 meses, la Agencia de Protección de Datos ha resuelto sobre este aspecto en la resolución, creo que es la 548 de 2020, ¿vale? Frente a un interesado, ha desestimado la petición de tutela de un interesado que ejerció su derecho de supresión frente a un medio electrónico, el Confidencial, porque entendía que se debía suprimir la noticia con respecto a sus datos, suprimir sus datos personales de la noticia publicada. La agencia ha desestimado la petición del interesado porque entiende que no hubo una decisión arbitraria del Confidencial en no acceder a ese derecho. El Confidencial no accedió a ese derecho alegando una de las excepciones que tiene para admitirlo, que justo es la libertad de expresión. La decisión no era arbitraria, estaba bien argumentada y, por tanto, y además la agencia entiende que en este caso también prima el derecho de información sobre el de privacidad de los interesados. Por lo tanto, aun siendo 2 derechos fundamentales regulados, uno en el 20 y otro en el 18 de nuestra Constitución, ¿vale? De ahí emanan el que sea derecho fundamental en que la LOPDGD sea una ley orgánica. Hay veces que un derecho prevalece sobre el otro en atención al bien jurídico que se está protegiendo en cada momento para los interesados. Con lo cual... Y al final, para los legos, como es el caso, hablamos de supresión de contenidos que sean de carácter ilegales, hablamos de moderación de contenidos, de ¿todos? Censura. Bueno, yo me he pronunciado del tema de censura, de moderación. Yo creo que todas estas empresas, lo han dicho Miguel Ángel antes, lo ha dicho Vincenzo, ¿no? Aquí la moderación del contenido va a venir por dependiendo del servicio que cada prestador preste. No es lo mismo un servicio de alojamiento que un servicio de intermediario, que un servicio de intermediación. Establecerá procedimientos, analizará, se requerirá análisis de los riesgos que pueden conllevar, y todo eso además requiere que se programen al final y que se desarrollen unos algoritmos que puedan actuar con rapidez que ya estén parametrizados para que determinados contenidos ni siquiera pudieran pasar la barrera de la publicación, ¿no? Que no fuesen ni siquiera
puestos a disposición del público porque pasaran. En cómo se programan esos algoritmos, como decía Vicenzo, quién es el responsable, el que lo programó, el que lo dejó de programar. O sea, en eso también tenemos que ver cuáles son nuestros derechos, los que nos va a otorgar esta norma, la DSA, pero los que ya además tenemos. Uno por el ordenamiento jurídico de cada país y otro por el RGPD. Antes hablamos del tema de la inteligencia artificial, ¿no?, de lo que son hacer perfiles de personas, y el artículo 22 del RGPD ya dice que nadie tiene derecho a ser objeto de decisiones automatizadas de su perfil. Por lo tanto, se puede requerir en cualquier momento la intervención humana en cuanto a esos perfiles. Ya en el RGPD ya no se está tutelando frente a esa falta, a esa monitorización o aquellos procedimientos que simplemente van a servir como predictivos para analizarnos, y ahí dice, oye, imaginaros el caso en el que una persona va a pedir un seguro y por como se ha programado el algoritmo, o por la información que esta compañía puede captar de otras plataformas en las que el usuario esté disponible, como por ejemplo, imaginaros que sube fotos a Instagram haciendo deportes de riesgo y su prima de seguro piden 2 personas a la misma vez con el mismo perfil más o menos de edad, rango y sube, pues esa persona podrá decidir, podrá instar a esa compañía a que no solo un algoritmo sea el que tome la decisión, sino que la intervención humana sea necesaria. Ya está regulado y creo que tenemos normas de base. El RGPD fue lo que decía Vincenzo, que pretende esta norma ahora, ¿no?, de armonizar en todos los Estados miembros una regulación común, no que cada país. Ya el RGPD creo que fue un gran paso en este sistema de normalización europea. Incluso yendo más allá, si cogemos el ejemplo del Reglamento General de Protección de Datos, es un ejemplo de cómo Europa, cuando tiene algunos principios claros y los afirma de una forma tan contundente como hicimos respecto a la necesidad de la protección de los datos personales, tiene una capacidad de influencia a nivel global muy significativa. Y esto es evidentemente fundamental porque cuando hablamos de plataformas online o de operadores de la economía digital, estamos hablando de operadores que actúan a escala global. Y entonces el hecho de que Europa, que es un mercado tan importante, imponga ciertos principios y ciertas normas, hace que muy probablemente estas normas se apliquen a nivel global, porque los operadores ya las van a integrar en su operativa, cubriendo también otras áreas jurídicas, otra área geográfica. Y esto es un poco iba en la línea de lo que tú decías respecto a la inteligencia artificial y a la responsabilidad de las plataformas online. Esto es lo que pretendemos. Evidentemente, en la medida en que haya oportunidad, y la estamos buscando de forma muy activa, de encontrar una armonía entre la regulación de estos temas en los dos lados del Atlántico en particular, para hablar de contextos jurídicos y socioeconómicos coherentes, seremos todavía más fuertes. Y tengo que decir que las iniciativas que hemos estado tomando en temas de ética de la inteligencia artificial ya han dado lugar a el desarrollo de debate parecido en muchas otras jurisdicciones y por lo tanto entiendo que es
es un momento en el que como humanidad nos estamos planteando algunas preguntas de fondo que implican, como decía, revisión de legislación que ya es obsoleta o no adecuada, pero detrás de todo esto es una necesidad de barajar equilibrios entre derechos fundamentales, como decía Lola, que pueden estar en conflicto, que se pueden solucionar a lo mejor solo cada caso individualmente. Y es importante, creo, que todo el mundo se sienta implicado en este debate. Es decir, no es un debate que podamos delegar a los políticos o a los técnicos. Es algo que va a incidir en nuestra vida. Creo que lo que ha ocurrido desde el año 2000, cuando creamos la Directiva sobre Comercio Electrónico, lo demuestra. Es decir, nadie podía imaginar que esos servicios a los que abríamos las compuertas y dejábamos una alfombra roja para que pudieran desarrollarse y generar actividad económica, empleo, llegarán a tener un poder tan inmenso sobre nuestros sistemas políticos, nuestro comportamiento de voto, incluso nuestras amistades, y esto tenemos que multiplicarlo probablemente por 100 respecto a lo que nos espera. Al hilo, ¿no? Y vuelvo a hacer referencia a esta enorme señora, a Carissa Beliz, que dice que al final lo importante con respecto del sentimiento o el pensamiento, más que sentimiento, pensamiento, con respecto del dato, es que al final el problema no está en que yo comparta un dato, ¿vale? Si soy consciente y tengo limitado el alcance, ¿no? Sino tenemos miles de ejemplos. Has hablado de resultados políticos, manipulación, has hablado de sesgos de información y tal, pero ella al final le decía, oye, con el tema del dato tenemos que tener el mismo sistema, el mismo respeto que tenemos con el medio ambiente, ¿no? Es decir, a nadie se le ocurre llegar a un pantano y decir, yo, aunque no beba agua en este pantano, voy a echar veneno porque como yo no la bebo, ¿no? Pues con el dato me decía más o menos lo mismo, ¿no? Oye, tenemos que tener un sentido de la responsabilidad, porque con el caso de Cambridge dice sobre unos datos que comparten, no sé si eran 17.000 personas al final lo que compartieron sus datos, llegaron a no sé cuántas miles de personas que no habían compartido los datos y al final se produjo un resultado en unas elecciones que, bueno, a la prueba está, ¿no? Lo que tiene el día en algunas cuestiones y sobre todo que se lo cuente algún que otro camionero de lo a gusto que ha pasado las Navidades con temas de esto, ¿no? En fin, vamos a no irnos porque además hay muchos cines recientes, Brexit, el dilema de documentales y tal, que ahí están para que os podáis ilustrar y sobre todo haceros reflexionar. Y son películas un poquito más modernas que Matrix cuando se planteaba ya en el año con Neo y con el... En fin. Volvemos un poquito a lo jurídico y no quiero ser aguafiesta, pero Miguel Ángel y Lola, ¿creéis que está en riesgo nuestra privacidad, nuestra intimidad? Y me gustaría eso, la doble visión, desarrollo. Bueno, la privacidad en el sentido de que yo quiero volver un poquito también a defender algo que creo que es importante. Sobre los datos han creado los modelos de negocio. Los modelos de negocio pueden estar bien o mal, pero al final es la publicidad la que ha permitido el crecimiento de, gracias a esos datos, pues gestionar una serie de servicios que son gratuitos y que todos valoramos mucho, el navegador y los buscadores y las redes sociales, y nos hemos acostumbrado a que eso se financia gracias a un modelo de negocio basado en la publicidad. Y ahora cuando vemos, como contaba muy bien con los ejemplos que habéis hecho, que hemos llegado más lejos de lo que pensaba, que estos datos realmente están cambiando las reglas de lo que entendemos que es bueno, malo, de lo que entendemos que es ético, no ético, de lo que entendemos que es
igualdad, está generando desigualdad en el acceso a la información, desigualdad en el... Claro, pero es que es la base del modelo de negocio. Los mecanismos de inteligencia artificial se nutren de los datos. Si al final por la privacidad, y hay que tener cierta visión a medio plazo y ponerlo en medio de un problema de la sociedad, totalmente de acuerdo. Es que esto no es una cosa de técnicos. Si limitamos mucho la forma en la que los datos fluyen para generar esos modelos de negocio, pues podemos estar matando algo que ha generado riqueza. Es verdad que puede ser un poco desigual la riqueza, porque hay una serie de empresas, las que tú mencionabas, que han tenido la habilidad de ir más rápido, pero está todo lo que viene de la industria 4.0, los nuevos modelos de negocio que se pueden hacer, de la propia tecnología, con lo cual a mí me da cierto miedo que seamos demasiado restrictivos a la hora de retomar o de gestionar cuáles son el movimiento de los datos que consideramos privativo, que consideramos... Y yo creo que hay que volver a poner el énfasis en la persona otra vez. Somos los dueños de los datos, tenemos que exigir una dignidad de data, una data dignity, que sería unas nuevas reglas en las que participemos en ese modelo. Los usuarios, que somos al final los que generamos con nuestra actividad diaria, nuestras decisiones de compra, nuestras decisiones de dónde salimos, qué nos gusta, si le damos una foto a un plato que nos ha encantado en un restaurante, no tener... participar de que eso sea positivo, no demonizar ahora con discursos, yo creo que son absolutamente divergentes de un futuro que yo creo que no va a pasar, de manipulaciones tremendas, de que vamos a tener así una dictadura, porque las grandes compañías de datos van a poder manipularnos a todos. Yo ese futuro distópico no lo veo, no creo que pueda pasar. Pero sí puede haber, en una situación de crisis como la que estamos viviendo y en una situación de necesidad de que la capa digital genere confianza en los usuarios. Y ahí está todo lo que es la regulación de la Unión Europea, que habla de una inteligencia artificial confiable. Ese concepto de confianza, que cuando estamos dando un dato y sabemos que el ejemplo que tú has puesto, que no se está malinterpretando, que todo el mundo cumplimos unas reglas en las que nos sentimos cómodos, esa es la batalla de la confianza, y no va a ser fácil, porque hay tantos ejemplos, tantas excepciones, tanta complejidad normativa, y después una cosa es la normativa y otra cosa es la realidad. Si no se lo digan a los proveedores de Amazon, se lo digan a las pequeñas empresas que están intentando generar negocio y riqueza, y se encuentran con que es imposible. O sea, es que se han convertido de facto Google. Si no pagas el SEO y el SEM, es un impuesto, no es una opción. Es que tienes que hacerlo. En un país como este, en el que el 90% de las búsquedas pasan por Google y no estás en Google, dime tú cómo llegas al mercado. O sea, eso se ha convertido. Entonces, yo quiero darle esa perspectiva desde el punto de vista de las empresas. Después, la otra es la de la privacidad y cómo los jóvenes y las nuevas generaciones tienen un concepto muy diferente de privacidad al nuestro. Entonces, tendríamos que acercarnos desde la ética, pero con una ética que vea la complejidad real de la aplicación de esto, que es tremendamente compleja por la propia tecnología, lo comentaba, ¿no? La autonomía, la decisión va a estar en la última capa. Va a haber un montón de cambios y tendremos que repensar esto. No tengo la respuesta, pero tendremos que abrir un debate porque nos jugamos mucho en esto. Lola. Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre los avances tecnológicos y la seguridad jurídica. ¿Vale? La tecnología tiene que avanzar, pero para que no existan riesgos en la privacidad, creo que tienen que estar en esto, tenemos que trabajar en común, gobiernos, instituciones, empresas y también nosotros como responsables de nuestros propios datos. En este sentido, creo que el legislador europeo ya habló y adoptó su modelo de negocio. Ahí está el RGPD, ¿no? Mientras que hay países como Estados Unidos, ¿no?, en los que el modelo de negocio se basa en que los datos son de las empresas. En los países asiáticos los datos son del Estado. En Europa la supremacía del dato la tiene el ciudadano o el interesado, como se denomina en el RGPD. Por lo tanto, las normas para proteger nuestra privacidad y nuestra intimidad existen, están bien desarrolladas, están bien adecuadas. El tema es cómo se cumplen estas normas. Mucho tiene que ver
para el riesgo de la privacidad, el tipo de tecnología de la que estamos hablando y el tipo de datos o categorías de datos que se están tratando. No es lo mismo hablar de una tecnología de mera transmisión por Internet de unos datos identificativos, en el cual el riesgo para nuestros derechos y libertades es mínimo, que cuando estamos hablando de otro tipo de tecnologías, como hemos hablado antes mucho de la inteligencia artificial, ¿no? Y aquí imaginemos lo que es ahora mismo el dato biométrico, un patrón biométrico, ¿no?, que está considerado además una categoría especial de datos. No es lo mismo que el patrón biométrico se utilice para un proceso de onboarding, de darte de alta en algún servicio a través del Face ID, o que se utilice para, por ejemplo, analizar nuestro rostro social y predecir. O, por ejemplo, ahora que está muy de moda el famoso anuncio de Cruzcampo, ¿no?, para hacer deepfake. Claro, si la tecnología permite eso, y yo creo que se debe avanzar en eso, porque también la tecnología nos ha proporcionado y nos proporciona en el día a día mucha ayuda en motores de búsqueda, en todo. Pero en estas cosas tenemos que pensar en el peor de los escenarios, ¿vale? Imaginaros lo que es la técnica del deepfake en manos de ciberdelincuentes. ¿A quién le gustaría verse su cara, con sus gestos, con su voz, en un vídeo de pornografía? Sobre todo si no la ha consentido, ¿no? No, ya está ocurriendo, ¿no? Ya está ocurriendo. Con lo cual, lo que vemos como un avance y que puede ser bueno, puede tener una contrapartida fuerte. Con lo cual, está en riesgo en la medida en la que nosotros, las normas están, en la que nosotros no protejamos nuestra propia intimidad. Yo creo, como dices tú, Luis, no muchas veces cuando hablo contigo de ética, de privacidad, ahí en tu faceta de filósofo, tenemos que vivir en el mundo analógico, en el mundo digital igual que en el analógico, igual que nadie deja las llaves de su casa en medio de la calle, ni deja las puertas y las ventanas abiertas de su casa. Tenemos que hacer lo mismo cuando damos datos, ir a fuentes seguras, fiables. Hay muchos mecanismos para saber si una empresa a la que le estamos facilitando información sobre nuestra intimidad o nuestra privacidad es fiable. Creo que la Agencia Española de Protección de Datos tiene bastantes guías, se ha hecho una labor de concienciación en eso bastante grande, si bien todo siempre es poco. Igual que no hacemos eso, en eso los usuarios y también las empresas, ¿vale? A las empresas, como bien decís, se les tiene que exigir ese cumplimiento, y ya no solo el cumplir, sino también la parte ética, el hacerlo de forma correcta. Por supuesto que la tecnología a las empresas les puede dar muchas posibilidades, muchos beneficios, pero no todo vale. Por favor. Estoy muy de acuerdo con lo que acaban de decir Miguel Ángel y Lola, y creo que han tocado algunos aspectos verdaderamente clave. Es evidente que si pensamos en nuestra situación, digamos, competitiva, y la comparamos con otros bloques, es evidente que una gestión de datos menos exigente, menos rigurosa, menos atenta a la necesidad o los derechos del individuo, ofrece muchas más opciones de desarrollo de servicios y de innovación. Eso está claro. Si tú puedes utilizar todos los datos que tú quieras sin tener demasiadas trabas, y es un problema real. Es un problema real porque el riesgo es que tú te encuentres a ser consumidor de tecnología desarrollada en otros sitios, porque ahí han podido a tener acceso a datos que aquí están restringidos. Pero está claro también que es un poco una situación
del huevo y la gallina. Si tú no creas una situación en la que la gente tenga confianza en la tecnología, evidentemente creas una barrera a la adopción, al desarrollo, a la utilización. Y es una tecnología que necesitamos y necesitaremos cada vez más. Y pensad simplemente en las posibilidades enormes que hay en la utilización de inteligencia artificial en la actividad de gobierno, en la actividad administrativa, en la actividad de los servicios públicos. Las posibilidades de eficiencia, de ahorro, de personalización, de rapidez, y estamos solo al principio, ¿no? Hay 4 chatbots, pero nosotros, y aquí aprovecho para la cuña publicitaria, hablando de qué hacemos nosotros aquí, pues aquí tenéis al lado, en Sevilla, el Observatorio Europeo de la Inteligencia Artificial. Nosotros tenemos la responsabilidad justamente de monitorizar la evolución del ecosistema de inteligencia artificial desde todo su punto de vista tecnológico, económico, social. Y es esta información, estos datos, este análisis, el que está informando la toma de decisión al respecto. Es cierto, hemos hablado de la ley de servicios digitales, hemos hablado de la ley de mercado digital. Hay todavía 2 patas que están por llegar. Una se refiere a la inteligencia artificial, la otra una ley de datos sobre la que está trabajando la Comisión. Y efectivamente, Lola tiene toda la razón cuando dice que no se trata simplemente de afirmar algunos derechos, algunos principios, se trata luego de ver cómo se aplica esta normativa, cómo se lleva a la práctica. Y ahí yo creo que la tendencia que está marcada en estos textos, pero que ya se veía en el Reglamento General de Protección de Datos, está basado en la filosofía de que solo a través de una cooperación constante, permanente, entre autoridades de distintos países europeos y el nivel europeo, es posible ajustar la aplicación de la normativa a la realidad y a la evolución. Y estos son textos que están pensados para ser, digamos, future-proof, a prueba de futuro, y tienen las previsiones que van a permitir a las autoridades especializadas y dedicadas justamente al seguimiento constante de la evolución del mercado, ajustar estos textos a lo que ocurrirá dentro de poco o de mucho, no lo sabemos. Yo diría que el otro aspecto que está relacionado con los dos, de la implementación y de la confianza, es la transición desde el concepto de responsabilidad, ¿no? ¿Quién es responsable de qué?, al concepto de corresponsabilización del operador en la gestión de un problema o de una pregunta que está constantemente abierta y que va cambiando de naturaleza según la evolución del mercado y de la tecnología. Ese concepto ya me pregunto porque me parece muy interesante, la corresponsabilización incluirá tanto al actor, al usuario, a la empresa, pero también a los que generan el algoritmo, a las tecnologías que utilizamos. O sea, esa fórmula será así, será una especie de mecanismo con pesos entre una y otra, porque me parece muy interesante. Bueno, yo creo que no hay, ya lo encontramos en los textos que están sobre la mesa, ya veremos lo que estará en los textos cuando saldrá, pero creo que es inevitable que vayamos hacia un escenario en el que no hay un malo de la película. Sí, señor.
sino que somos todos un poco malos. Sí, señor. Y todos tenemos parte de la solución. Evidentemente esto es como toda tecnología plantea un nuevo problema que plantea una nueva solución que a su vez planteará otro problema. Y esto, si quieres, indica que también nuestra forma de organizar nuestra sociedad, darnos leyes, aplicarlas, monitorizar su aplicación o garantizar derecho tiene que evolucionar con la rapidez y la sofisticación de las nuevas herramientas. Claro. Y la aplicación de la inteligencia artificial en el campo de la seguridad y de la justicia tiene un potencial impresionante. Y esto en algunos países ya es una realidad y hay muchos abogados que tiemblan por... No lo digan a Lola. Pero bueno, de momento Watson, ¿no?, que es al actor en este caso que podemos estar mencionando, creo que ha dado también muestras de su falibilidad. De momento, que conozcamos el don de la infalibilidad lo tiene un señor vestido de blanco en Roma. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, me sabe fatal porque no puedo dar ni las preguntas del público, ¿vale? Porque incluso me he quedado con algunas que otras preguntas en el tintero, pero si os parece, una de las cuestiones que siempre intentamos es ser súper puntuales con los tiempos de las personas. Nos comprometimos a empezar a las 4:30 en punto, hemos empezado ahí 31, cerrábamos a las 16, a las 18 horas, son las 6:03, y sobre todo porque creo que esto puede dar para muchos capítulos, afortunadamente, ¿no? Y que creo que además que si tú hablabas antes, Vincenzo, de corresponsabilidad y de la necesidad que tiene la legislación de actuar de forma rápida, teniendo en cuenta lo difícil que es actuar de forma rápida en la tecnología, ¿vale? Si ya antiguamente hablábamos de las velocidades del derecho natural frente al derecho positivo, pues ahora que tenemos el derecho de lo digital es más complicado, ¿vale? Pero yo, si me permito, y disculpar que nos dé la palabra para cerrar, porque vamos a cerrar ya, yo me voy a permitir poner una palabra también adicional, que es formar, hacer que las competencias de nuestras empresas, ¿no?, y de los usuarios, ¿no? Y en este sentido quiero daros las gracias a los tres, porque hoy ha sido un enorme placer poder compartir este tiempo con vosotros. Quiero también trasladaros que habéis contribuido a una enorme responsabilidad de enseñar por dónde vienen las cosas, cuáles son las oportunidades, y en ese sentido ser sensibles a mejorar las competencias y este discurso, y con el firme propósito y compromiso de volver a engañaros otro día y volver a hablar de estas muchas cuestiones, pues os lanzo el reto, porque posiblemente dentro de 6 meses habrá muchas novedades que decir. Así que gracias, Vincenzo, gracias al Centro de Investigación Común por participar en esta jornada. Lola, muchísimas gracias a Montero y a Aramburu por estar nuevamente con nosotros. Miguel Ángel, muchísimas gracias a Open Room también por participar. Y bueno, estimados, pasaremos la grabación del evento para que lo podáis compartir y demás, y como compromiso personal, habida cuenta que normalmente dejamos un turno de intervención, pero ya nos hemos pasado, es que si tenéis alguna pregunta que hacernos, por favor, la podéis dirigir a Manuela Muñoz, a la persona que os ha compartido el enlace de la inscripción, que nosotros se lo haremos llegar a los ponentes, y recordar que también os mandaremos el enlace con la videograbación para que tengáis oportunidad de repasar, y os preguntaremos en la próxima, ¿no?, a ver qué opinan ellos y demás. Así que muchísimas gracias, muy buenas tardes, gracias a todos por vuestras intervenciones. Buenas tardes.